Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Estamos llevando este curso que se llama Doctrina, lo que todo cristiano debe creer, y hoy es la tercera sesión y el título es Dios Creador. Dios Creador. La primera lección, la primera sesión que tuvimos, el título fue acerca de la Trinidad. Bájale un poquito, ¿no? Porfa. Fue acerca de la Trinidad. Vimos cómo es un solo Dios en tres personas. Luego vimos, la semana pasada, la lección se llamó Revelación. Dios habla. Vimos cómo Dios se manifiesta a través de diferentes maneras. Y el día de hoy vamos a ver que tenemos un Dios creador. Uno pudiera decir, bueno, estos temas ¿qué? O sea, es mucha doctrina, yo quiero algo práctico, yo quiero que me diga cómo le hago con mi esposa, cómo le hago con mi economía, cómo le hago con mi suegra, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decirle que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Eso dice Jesús en Juan 17:3. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Escuche, en el cielo no va a tener esposa, no va a tener suegra, no va a tener problemas económicos, no va a estar enfermo, lo único que va a tener es a Dios. ¿Está conmigo? Entonces necesitamos conocer a Dios. Otra cosa, mientras más contemplamos a Dios, mientras más contemplamos la gloria, la hermosura, contemplamos y conocemos a Dios, somos más llenos de Él, somos más plenos en Él, y todos esos rollos que traemos de nuestro carácter y de temores y de problemas existenciales se van cayendo porque lo estamos conociendo. Y mientras más vemos a Dios, más le amamos, más nos enamoramos, y lo demás pasa a segundo término. ¿Está conmigo? Entonces, el principal llamado que usted y yo tenemos es conocer a Dios. Entonces, por eso es que estamos dando este curso. Dios creador. ¿Puedes ponerle la siguiente, Héctor, por favor? Génesis 1:1. Vamos a partir de ahí. De acuerdo con las Escrituras, la creación, de acuerdo a la Biblia enseña que la creación es un don que nuestro amoroso y buen Dios nos dio a nosotros los hombres. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia enseña, como yo decía hace un momento, que Dios hizo la creación para los humanos, para nosotros. O sea, Dios nos ama tanto y que Él preparó la creación para nosotros. Y hoy vamos a ver esto. Durante la historia de la humanidad siempre se había creído y se había tenido la conciencia de que Dios había hecho todo lo que existe. Es decir, hasta hace apenas 2 siglos empezó a surgir el ateísmo y empezó a surgir las filosofías y las corrientes de pensamiento que atacan a la creación, a la doctrina de la creación. Es decir, todo este rollo de pensar que no existe Dios, que Dios no nos creó, sino que todo fue producto de la naturaleza, eso tiene apenas 2 siglos. Con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, el hombre, dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hace aproximadamente 2 siglos empezó a surgir algo que se llama el naturalismo. El naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el principio de todo. El naturalismo dice que todo lo que existe y todo lo que sucede es gracias a las leyes naturales. ¿Se ha oído hablar, por ejemplo, de la madre naturaleza o de la madre tierra? Bueno, eso no es más que idolatría. Pero, por ejemplo, dentro de la corriente del naturalismo,
también es donde entra la teoría de la evolución de Charles Darwin. La teoría de la evolución, ¿se ha oído de ello? Aquí veo muchos chavos, muchos niños, les voy a pedir que pongan mucha atención, porque el día de hoy tú vas a poder aprender cosas bien, de acuerdo a la palabra de Dios, no como en la escuela que las enseñan muy torcidas. ¿Okay? Surgió la teoría de la evolución dentro del naturalismo. Charles Darwin dijo que nosotros venimos del chango, ¿no? Y algunos sí se portan como chango, pero no venimos del chango. La Biblia enseña otra cosa. Que las especies han evolucionado a tal manera que van mejorando y se van perfeccionando, etcétera, etcétera. Otra teoría que surgió en el naturalismo es la teoría del Big Bang. ¿Se han oído de ella? De una gran explosión que sucedió en el universo, que el universo existía eternamente y que entonces hubo una gran explosión y que de esa explosión empezó a surgir el orden y la naturaleza como la entendemos ahora. Pero pues es puro rollo, porque es tan absurdo como decir que haga de cuenta que, por ejemplo, en el desierto de Sonora está todo ahí, la arena y todo, y de repente hay una explosión por cosas extrañas de la naturaleza, hay una explosión, y de esa explosión, ¡pum!, aparece un Volkswagen. ¿Lo puede creer? Es que así de absurdo es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang dice que en el universo, estaba el universo, y de pronto hubo un accidente en el espacio, una explosión, y de esa explosión surgieron células con vida y se fueron evolucionando a tal grado que llegamos a existir tú y yo con lo perfectos que somos, que Dios nos creó, y surgió los ecosistemas y surgió la vida animal, la vida vegetal, surgió la perfección que existe entre los planetas, el sol, las estrellas, las galaxias, etcétera, etcétera. Son absurdas estas teorías. Pero bueno, vamos mejor a ver qué dice la Biblia. La Biblia enseña, en general la Biblia nos habla, particularmente en Génesis, nos habla de que la intención de la Biblia no es ser un libro científico. La intención de la Biblia es narrar la relación de Dios con el hombre. Fíjese cómo es Dios. Dios nada más le dedica a todo esto de la creación, le dedica 2 capítulos, los primeros 2 capítulos de la Biblia, primero y segundo capítulo de Génesis. Él habla cómo creó todo. El capítulo 3 también habla un poco acerca de eso, pero más específicamente el capítulo 1 y 2. Y de ahí en adelante, los más de 1000 capítulos, no me acuerdo cuántos dije la semana pasada, por aquí lo traigo en la computadora, pero los 1000 y feria de capítulos que tiene la Biblia hablan acerca de la relación de Dios con el ser humano. Hablan acerca de Dios, de Dios que ama, del Dios poderoso, del Dios que cuida, del Dios que protege, del Dios que sustenta. Pero de la creación nada más le dedicó 2 capítulos. Porque la Biblia no está destinada para ser un libro de ciencia, aunque, como vamos a ver hoy, tiene muchas cosas de la ciencia. El Génesis es el primer libro de la Biblia y toma su nombre de las primeras palabras del libro. Si usted lee Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las primeras palabras dice: en el principio creó Dios. Génesis quiere decir el principio. Fue escrito por Moisés hace aproximadamente 1400 años antes de Cristo aproximadamente. O sea, como 3400 años aproximadamente antes de nosotros. Cuando uno va al original en la Biblia, al original hebreo de esa primera frase que dice: en el principio creó Dios, la palabra en el principio nos habla de una inauguración de la historia. Anticipa también, puede uno deducir al leer la Biblia, que entonces esta creación, así como tuvo un principio, va a tener un final. Escuche, la creación de Dios, tal como la conocemos, va a tener un final. Dice Isaías 65:17:
porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de lo que conocemos ahorita, no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Fíjense lo que está diciendo la palabra. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pasemos esta etapa y ya entremos continuemos en la otra etapa de la eternidad con Dios, va a llegar un momento en que toda esta creación va a pasar, Dios la va a deshacer, va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y de lo que conocemos ahora no habrá memoria. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1 dice proféticamente, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios hizo la creación, pero va a tener un fin. Dios lo va a deshacer, no habrá memoria de ello, y va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Y dice aquí que el mar ya no va a existir. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿ah? Ahora, vamos a ver cómo es que Dios hizo la creación. Dios hizo la creación de la nada. De la nada. Dios es el único que puede hacer cosas de la nada. Todos nosotros, cualquier cosa que hagamos, la hacemos con material que tenemos a la mano. El hombre no puede crear como Dios creó. Dios creó de la nada. Esta verdad, antes de seguir adelante, no le vais a dar todavía. Esta verdad niega la posibilidad de las teorías naturalistas de la evolución y de la existencia de un universo eterno y de la teoría del Big Bang, porque esas teorías dicen que el universo es eterno, que siempre ha existido, y eso es una mentira. Vemos que todo fue creado, Dios lo creó de la nada. El único eterno es Dios. El universo, los millones de galaxias que hay, no existían en un tiempo. Dios los creó de la nada. Ahora, quiero decirles, vamos a empezar con un poco de ciencia. En física hay unas leyes que se llaman leyes de las termodinámicas. Y quiero que los chavos pongan mucha atención porque luego por ahí les enseñan en la escuela la teoría del Big Bang, les enseñan de la evolución. Esas teorías enseñan que el universo es eterno y que en el universo sucedió algo y que empezó a surgir la vida. Pero el decir que el universo y que la materia es eterna viola las leyes de las termodinámicas de la física. La primera ley de las termodinámicas dice esto: nada en el mundo físico está siendo creado o destruido, solo cambiando de forma. Las leyes de la física dicen que todo lo que existe, toda la materia que existe en el universo, en el planeta, que nada está siendo creado, todo solamente está siendo cambiado. Y dice que está habiendo un desgaste. Dice en la segunda ley de las termodinámicas, dice: todas las cosas tienden al decaimiento y a la muerte. Es decir, no se renueva, se va desgastando. Entonces, decir que la materia tiene la capacidad de crearse por sí sola, es una tontería que va aún en contra de las leyes de las termodinámicas de la física. ¿Está conmigo? Ahora, volvamos a la Biblia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó en el original hebreo es la palabra bará, que significa crear de la nada. Crear de la nada. Por ejemplo, en Génesis 1:21 dice: y creó Dios grandes monstruos marinos. La palabra creó dice que los creó de la nada. Dios no tenía materia prima para hacerlos.
Dios los creó de la nada. Dios es poderoso para hacer eso. Dice, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios usa, en la Biblia se usa el mismo término vará para hablar de la creación de los animales, para hablar de la creación del hombre. Nos creó de la nada. Dios creó todo lo que existe de la nada. Ahora, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabras de Dios, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes entender eso? Que todo lo que vemos, toda la creación fue hecho de algo que no se veía. Dios hizo las montañas, los mares, los animales, los miles y miles de especies de aves, de peces, de mamíferos, de insectos, etcétera, etcétera. Todo lo que existe lo creó de la nada. Hay otra palabra en el hebreo que es la palabra asá. A-S-A-H, esa no la traigo ahí. Pero quiere decir dar forma. Dar forma. Es decir, dar forma con algo que ya existe. Es decir, cuando nosotros vemos una escultura y dicen, no, esta escultura es creación de Miguel Ángel. Bueno, entendemos que él tuvo que agarrar piedra que ya existía, tuvo que agarrar martillo y cincel y darle ¿qué? Darle forma. O sea, él no creó de la nada esa escultura, o una pintura, o una pieza musical. No lo pudieron haber creado de la nada. El único que crea de la nada es Dios. El hombre no puede crear absolutamente de la nada. Bueno, los políticos mexicanos sí, ¿verdad? Arman cada show de la nada. Pero bueno, es punto y aparte. Pero el único que puede hacer de la nada es Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer, por decirlo en términos bíblicos, no podemos ser vará, solo podemos ser asá. ¿Está conmigo? Muy bien. ¿Cómo se dio el proceso de la creación? Se dio más o menos así. Dios da un mandato. Por ejemplo, y dijo Dios. Tú puedes leer la expresión, si lees Génesis capítulo 1, tú puedes leer repetidas ocasiones que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, fructifiquen la tierra. Y dijo Dios, ¿sí? Dios da un mandato. Número 2, la creación obedeció. La creación obedeció. Tú puedes leer también en el Génesis 1 la expresión que dice, y fue hecho. O por ejemplo cuando dice, Dios dijo, sea la luz, dice, y la luz fue, ¿no? Y fue la luz. O sea, ¿cómo se da el proceso de la creación? Dios dice, la creación obedece. Y número 3, Dios anuncia la perfección y la pureza de su creación. ¿Cómo lo anuncia? Dice, ahí puedes encontrar la expresión también repetidas ocasiones que dice, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. ¿Sabes que Dios todo lo que creó, lo creó bueno? Y cuando hablamos de bueno, hablamos de perfección, hablamos de pureza y santidad. Vio Dios que era bueno. Ahora, ¿cuánto tiempo duró en ese estado la creación? Te voy a hacer una pregunta. Actualmente, ¿podría decir lo mismo Dios? ¿Es bueno? No, te voy a decir por qué. Porque apenas en Génesis capítulo 3 entró el pecado, entró la corrupción, entró la muerte. Y todo lo bueno que había hecho Dios, toda la perfección, toda la santidad, toda la pureza, entró en un proceso de decadencia, de corrupción por el pecado del hombre. Pero en el origen vio Dios que era bueno. Entonces ves el proceso de la creación. Dios da una orden, la creación obedece y Dios da su veredicto, por decirlo de una manera.
vio Dios que era bueno. Ahora, la Biblia confirma en repetidas ocasiones que Dios hizo la creación con el poder de su palabra. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice ahí: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. A ver, cuando dice que fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿a qué se refiere con todo el ejército de ellos? Las galaxias, las estrellas, ¿qué más? ¿Se referirá también a los seres angelicales? Sí. Dice: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 148:5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó, Él decretó algo con su boca y fue hecho. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Ese ya no lo traigo, pero si lo quieren anotar, segunda de Pedro 3:7, están reservados ahora por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, con la misma palabra que Dios creó, Dios va a decretar algo con su boca y va a venir fuego sobre esta tierra. Y será destruido y serán hechos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Está conmigo? Pero es por el poder de la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos un poquito acerca del poder de la palabra de Dios. Ahora, otro tema. Bueno, seguimos adelante con la creación. ¿Cuál fue la duración de la creación? Hasta ahorita ya hemos visto que Dios creó todo lo que existe, que no es producto de una explosión, no es producto de la evolución, no es producto de toda la mitología que ha existido a través de la historia, sino que en realidad Dios creó todo. De la nada lo creó, y lo creó además con el poder de su boca. Ahora, ¿cuánto duró la creación? Bueno, antes de seguir con eso, hasta aquí la Biblia es muy clara que Dios creó todo, lo creó de la nada, lo creó con el poder de su boca. Hasta aquí todo es muy claro. Ahora entramos en un tema polémico. ¿Cuánto duró la creación? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios hacer la creación? Y dentro del cristianismo hay polémica y hay varias posturas. Hay quienes dicen: no, Dios tardó en crear todo lo que existe millones de años. Hay quienes dicen: ya ven que dice la Biblia que Dios creó todo en 6 días, 6 días y al séptimo reposó. Dice: no, es que cada día eran como 1000 años, o cada día era 1.000.000 de años, y etcétera. Y hay quienes dicen: no, Dios creó todo en días de 24 horas. Y si es así, entonces si nos vamos por las genealogías de la Biblia, podemos deducir que la Biblia tiene menos de 10.000 años, un poquito más de 6.000 por ahí. Hay varias posturas, y le voy a decir algo. En esto puede haber diferencia entre usted y yo. ¿Por qué? Porque no es muy clara la Biblia en cuanto a poder determinar qué antigüedad tiene la tierra. O sea, no hay una claridad. Y en esto puede haber cierto. En lo que no podemos polemizar, sino que lo tenemos que creer porque la Biblia es clara, es que Dios creó todo de la nada, Dios lo hizo todo con el poder de su boca. Y algunos otros aspectos, pero que ¿cuánto tiempo tiene la tierra? Pues no lo podemos saber. Nos será revelado cuando estemos delante de Él. Pero hay varias posturas y me parece bueno analizar. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, la palabra en el principio se refiere, como yo decía hace un rato, a una inauguración, pero también se refiere a un periodo de tiempo que no está definido. Pudieron haber sido millones de años o pudo haber sido un día. Y estoy hablando específicamente de lo que dice versículo 1 y 2. Véalo en su Biblia porque no traigo ahí, antes de seguir adelante con lo que traigo en la presentación. Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí. A esos dos versículos, lo que comprende esos dos versículos, es un periodo de tiempo que no sabemos cuánto duró. Pudieron haber sido miles de millones de años, pudieron haber sido un día, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, y es lo que vamos a ver ahorita muy interesante, es cuánto duró la creación a partir del versículo 3. Y la creencia es que fue a partir del versículo 3, lo que se fue creando fue en días de 24 horas. La creación en días de 24 horas. Por ejemplo, vemos en cada uno de los días de la creación, si usted va leyendo a partir de, vamos a leer del versículo 3 en adelante, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Está conmigo? Esa misma expresión de que y fue la tarde y la mañana un día, usted lo puede encontrar en cada uno de los 6 días que Dios estuvo creando. ¿Está conmigo? Por ejemplo, eso está en el versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 y versículo 31. Usted va a encontrar la expresión y fue la tarde y la mañana del día segundo. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el versículo 13 dice: y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y así sucesivamente. Escúchame, ahí está hablando de días de 24 horas. ¿Está conmigo? Ahora, esto lo valida el Señor. Lo podemos entender que lo valida, y que podemos creer que son días de 24 horas en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Fíjese con atención. Dice ahí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios está hablando en términos de días de 24 horas. Y fíjese bien qué interesante el versículo 11 dice: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. ¿Está conmigo? Entonces, podemos entender, aunque les repito, hay varias posturas en de cuánto duró la creación. A mí me parece muy acertada esta que le estoy mostrando, que en los versículos 1 y 2 del Génesis, cuando dice: creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pudieron haber sido millones de años. De hecho, los científicos han hecho varias pruebas del carbono 14 y no sé qué tanto más, y dicen todos ellos que la tierra tiene millones de años de edad, de que fue creada, o de que fue creada la tierra. Todos esos métodos que ellos usan nunca concuerdan uno con otro. Siempre hay mucho margen de error, porque pues es difícil calcularlo, determinarlo. Pero bien pudieron haber sido millones de años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir del versículo 3 fueron días de 24 horas. ¿Está conmigo? Ok. Ahora, ¿qué nos revela la creación acerca de Dios? Porque dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la creación, vimos hace 8 días que una manera en como Dios se revela a la gente, al humano, al ser humano, es a través de la creación. Dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Hay aspectos de la persona, la personalidad, de las características de Dios que nos son reveladas a nosotros. Al igual que una obra de arte, una pieza musical, una escultura revela cosas de su autor, igual manera la creación nos revela
aspectos de Dios. Número uno, Dios es el único Dios. Dios es el único Dios. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, no existe tal cosa como el panteísmo. El panteísmo enseña que todas las cosas son Dios, y que el sol es Dios, y que los cerros son Dios, y que tú eres Dios y yo soy Dios, y quién sabe cuántas más, ¿verdad? Número dos, Dios es trinitario. Número dos, Dios es trinitario. Génesis 1:26, lo veíamos hace 15 días. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural porque era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza, etcétera. Número tres, la creación nos revela que Dios es eterno. Es decir, Dios no fue creado, Él siempre ha existido. Solo, escucha, solo un Dios eterno pudo haber creado todo lo que existe. Solo un Dios eterno pudo haber creado todo lo que existe. ¿Qué más nos revela la creación? Que Dios está vivo. Había un loco llamado Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, a principios del siglo pasado, finales del antepasado, y él decía, o no me acuerdo si era él o Nietzsche, que decían que Dios estaba muerto, ¿no? Y muchos se lo creyeron, pero bueno, Dios está vivo, está tan vivo que Él imparte vida a la creación. Entonces, la creación nos muestra que Dios está vivo. La creación número 5 nos muestra que Dios es independiente. Dios no depende de nada ni de nadie. Es el único ser en toda la creación que es independiente. Es el único ser que existe que no depende de nadie. La creación depende de Dios, dice Hechos 17:24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjate cómo dice ahí que Dios no necesita de nadie, no necesita de nada. Dios es independiente. Él existía antes de que la creación y que tú y yo existiéramos. Número 6, Dios es trascendente. Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clara separación entre Dios y su creación. O sea, no es como en el panteísmo o el naturalismo, donde dicen que todos somos dioses, o que la naturaleza es igual a Dios, o que la naturaleza es Dios. No, no, no. Dios es trascendente. Dios existía antes de la creación. Pero número 7, Dios es inmanente. ¿Y qué quiere decir que Dios es inmanente? Que está unido a su creación. Dios está unido a su creación. Está unido trabajando activamente en ella y proveyéndole. Por ejemplo, Lucas capítulo 12 nos dice que Él alimenta a las aves del cielo, que Él viste a los lirios del campo, que Él sabe aún cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Conmigo ya, pues ya no hay cuenta, ¿verdad? Pero contigo Dios lo sabe. Conmigo no es difícil saberlo, pero contigo está difícil, ¿no? pero Dios lo sabe. ¿Está conmigo? Ok. Número 8, Dios es una persona. La creación nos revela que Dios es una persona. ¿Por qué Dios es una persona? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que Dios tiene una personalidad. O sea, Dios no es una cosa, Dios no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Tiene una personalidad, y no solo eso, sino que nos dio a nosotros una personalidad. Nueve, Dios es poderoso. Pues claro, mostró su gran poder al crear todo de la nada. Y ¿sabes algo? Dios es poderoso para anular las leyes de la naturaleza. O te hago una pregunta, ¿acaso no violó Dios las leyes de la naturaleza cuando caminó sobre las aguas? ¿Sí o no?
Dios anula las leyes de la naturaleza, es poderoso. Recuerdo también cuando un profeta hizo flotar un hacha que había caído al fondo del agua. Cuando dice la Biblia que detuvo el sol, pues lo que detuvo fue la tierra, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Dios es poderoso. La creación nos muestra que Dios es hermoso. ¿A poco no? Cuando ya no es muy fácil encontrar lugares donde el paisaje sea tan hermoso, ya todo está muy deteriorado, pero todavía hay algunos lugares. ¿A poco no? Cuando vas al mar o subes una montaña donde ya estás lejos del ruido de la ciudad, lejos del ruido de la gente, y contemplas y puedes percibir algo de Dios. Pues dice la Biblia que su creación, el Salmo 19, repito, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios es hermoso. La creación refleja la gloria y la hermosura de Dios. 11, Dios es santo. Dios es santo. ¿Por qué sabemos que Dios es santo? Porque originalmente toda la creación reflejó la pureza y la santidad de Dios, hasta que el hombre pecó. Número 12, Dios es profeta. Dios es profeta. ¿Qué queremos decir con que es profeta? Con que a través de sus palabras creó vida. Y aún hoy Dios usa la predicación de su palabra para impartir vida. Número 13, Dios es lleno de gracia. Porque vemos su gracia y su bendición en la creación al sustentarla y prepararla para el hombre. Escucha, ¿a poco no fue gracia de Dios y es gracia de Dios hoy en día que la creación, Dios la preparó para que nosotros la administráramos y disfrutáramos de ella? ¿Sabes que todo lo que existe Dios lo creó para que nosotros lo administráramos y disfrutáramos de ella? Lamentablemente nos la estamos acabando. Estamos acabando con la hermosura de la creación. Estamos administrando pésimamente la creación. Los cristianos debemos estar a favor de la ecología, sí. Debemos estar a favor de cuidar el planeta porque es creación de Dios. Es pésimo que un cristiano tire basura en la calle. Es pésimo que vaya caminando un cristiano y tire la lata de refresco, que vaya por su coche y tire el papel a la calle. Es pésimo. Estás contaminando la creación que Dios te dio a ti y a mí para administrarla y disfrutarla. Ay, pero todo el mundo la hace, todo el mundo no es cristiano, pero tú sí. Tú y yo sí. No debemos idolatrar la ecología, idolatrar la madre tierra, la madre naturaleza. Madre, ¿cuál madre? O sea, padre nomás hay uno, es Dios. No dije nada malo. 14, Dios es rey soberano. Dios es rey soberano. Dios reina sobre todo, incluyendo Satanás, los demonios que también fueron creación de Dios, las galaxias, los hombres, etcétera. Dios es superior y reina sobre toda tribu, sobre todo gobierno, sobre toda deidad, que toda deidad de los hombres son falsas. Sobre todo Dios reina y es rey soberano. Él está en control de absolutamente todo en la creación. Él está en control hasta de un pajarito que anda por ahí en el cerro buscando qué comer. Él está en control de cada una de las células de tu cuerpo, de tus riñones, de tus pulmones. Él está en control del planeta Tierra. Él está en control de cualquier pececito que anda en el mar, de cualquier hormiga. Él está en control de absolutamente todo. Es maravilloso nuestro Dios. Excede nuestra capacidad de entendimiento. Vamos a pasar a otra etapa del estudio que me gusta mucho. Evidencias científicas en la Biblia. Y vamos a ver, en la Biblia hay un montón
de ciencia que el hombre tardó miles de años para entender y estaban en la Biblia. Muchas de ellas miles de años antes de que el hombre las descubriera. Número 1, la creación del hombre. Dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Escucha, la ciencia corrobora, dice Génesis, que nos formó del polvo de la tierra. ¿Está conmigo? ¿Sabes qué dice la ciencia? Que en el planeta Tierra, bueno, hay 4 gases que conforman la Tierra: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y también la ciencia corrobora que hay elementos químicos que están en la Tierra: cal, hierro, azufre, fósforo, calcio, cloro, flúor, yodo, magnesio, potasio y sodio. Y todos estos, los gases y estos elementos, se encuentran también en el cuerpo humano, porque Dios nos hizo del polvo de la tierra. Número 2, la mujer fue creada a partir del hombre. Dice Génesis 2, 21 y 22: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto está bien interesante. En nuestro cuerpo, ¿sabes que la mínima parte de nuestro cuerpo, si fuéramos a ver nuestro cuerpo está construido de diferentes órganos, pero si fuéramos a la parte más pequeña de nuestro cuerpo, nos daríamos cuenta que son las células. Ahora, dentro de las células existe algo que se llama cromosomas. Los cromosomas determinan el sexo de las personas. Fíjate, los hombres tenemos un cromosoma X y uno Y en cada célula. ¿Me está entendiendo? Hay 2 tipos de cromosoma, X y Y o Y. Los hombres, todos los varones que estamos aquí y los que están allá afuera también, todos los hombres, en cada célula tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Y las mujeres solamente tienen 2 cromosomas X en cada célula. Es decir, las mujeres no tienen cromosoma Y o Y. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo comprueba esto que lo que dice la Biblia es verdad? Pues porque el hombre no hubiera podido ser formado a partir de la mujer, porque la mujer solo tiene cromosomas X, y para ser hombre necesitas cromosomas X y uno Y. ¿De dónde tomaba el Y si la mujer no tiene? Pero la mujer fue tomada del hombre. El hombre sí tiene X y tiene Y. ¿Está conmigo? ¿Le entendió? Qué bueno, porque yo apenas me va cayendo el 20. Pero es pura onda de la genética y todo esto. Ok, otra, genética. Vamos con un poquito de genética. Génesis 1 del 11, capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra verde hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, diga conmigo, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Usted no ha visto que un árbol de naranjas de guayabas, ¿verdad que no? Todos los árboles dan según su género. Versículo 24: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Usted no ha visto que un gato se cruce con otro gato y salga un ratón, ¿verdad que no? Normalmente los gatos tienen gatos, los perros tienen perros. Un perro no puede tener una víbora. Bueno, tienen lombrices, pero es por otra cosa, También los humanos, pero no voy a decir, ay, mi hijo. No, ¿qué pasó? Vaya a desparasitarse. Ok, entonces fíjese, es genética. ¿Por qué? En el 1856 surgieron algo que se llamaron las leyes de Mendel. Dale para adelante, mi Jaguar, por favor. Las leyes de Mendel. ¿Quién fue Mendel? Bueno, Johann Mendel
fue un austriaco que se dedicaba a la botánica, o sea, no hacía botana, sino que estudiaba la naturaleza. Y él hizo experimentos en genética. Los primeros descubrimientos que hay en la genética, bueno, ahora en la genética moderna, los primeros descubrimientos los realizó este hombre en el 1856. Estas leyes estudian, él descubrió a través de sus estudios que se podían transmitir características de una especie a sus frutos. ¿Está conmigo? No soy científico, no sé explicarlo bien, pero que se iban transmitiendo las mismas características según el género. Entonces, también él descubrió que habían cosas que se heredaban de los padres a los hijos. De alguna u otra manera el hombre ha sido consciente de ello, pero lo descubrió científicamente. O sea, él encontró el porqué en la ciencia. Ahora fíjese, la teoría de la evolución enseña que el hombre desciende del chango, por ejemplo, que el chango desciende del perro, que el perro del gato, el gato del cocodrilo, el cocodrilo del pez, el pez de un renacuajo, el renacuajo de una célula que apareció espontáneamente por un accidente de la naturaleza. O sea, es pura mitología. Es totalmente absurdo creer en la evolución. Es absurdo. Aún hay cristianos que mezclan y dicen, no, Dios creó todo y le dio un empujón para que se fueran perfeccionando y fueran modificándose. Y he platicado con cristianos que creen que hay creación, pero que a partir de ahí vino evolución. Y ciertamente el ser humano van cambiando características en cuanto a la alimentación. Ahora los niños parece que los inflan, están grandotes y también gordotes, pero es por la alimentación. O sea, nunca vas a ver que tu hijo de repente te ladre, ¿verdad? Que dice, ay, ¿qué le pasó? Ya se convirtió en perro. No, o sea, o que se convirtió en chango, ¿ah? No. Parecen changos, pero no son changos. Muy bien. Otra, el ciclo hidrológico. Vamos a leer ahí, Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Escucha, siempre se estuvieron preguntando los hombres en la antigüedad, ¿cómo es que el agua podía llegar al cielo y luego caer? Si el agua pesa más que el aire. O sea, no se lo explicaban. Y esto se le conoce como el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Fue hasta que un italiano llamado Torricelli, en 1644, explicó y descubrió y explicó el fenómeno de la condensación y la evaporación del agua. La Biblia lo mencionaba en el libro de Job más de 3000 años antes. Ahí lo dice o no lo dice. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. O sea, ahí Dios ya hablaba de que el agua se evapora, sube a las nubes y luego vuelve a caer. Pues no se les ocurrió creerle a la Biblia. Otra, la circunferencia de la tierra. Jóvenes, ¿quién descubrió, qué científico descubrió que la tierra es redonda? Galileo, muy bien. Dice la Biblia en Isaías 40, 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende el cielo como una cortina y lo despliega como una tierra para morar. ¿Sabes? Fue Galileo, como me dijo Víctor, Galileo. ¿Sabes en qué año fue escrito Isaías? Escucha, Isaías, que acabamos de leer el versículo, fue escrito aproximadamente 750 años antes de Cristo. ¿Sabes cuándo Galileo descubrió que la tierra era redonda? En 1610 después de Cristo. O sea, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ya había declarado que la tierra era redonda 2360 años que Galileo. ¿Cómo la ven? ¿Quién se lo dijo a Isaías? El Dios
que hizo la tierra. ¿Más? El que sigue. La tierra está suspendida en el espacio. Este está divertido. ¿Sabes qué pensaban antes los griegos? Los griegos pensaban que la tierra la cargaba un cuate que se llamaba Atlas, que era un dios de los griegos. Mira, dale clic, Jaguar. Dice, bueno, Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y fíjate que estos cuates creían que un cuate bien ponchadote como ese cargaba la tierra, que su dios Atlas. Pero ¿sabes que otros pueblos creían? Fíjate lo que creían. Creían que varios elefantes cargaban la tierra, y esos elefantes estaban parados sobre una tortugota, y esa tortugota nadaba sobre el mar del espacio. No manches. No, yo no había oído algo así. Yo estaba atacada de la risa preparando esto. Se volaron la vara, pero sí lo creían. Se han encontrado evidencias arqueológicas de pinturas y de esculturas de este rollo. O sea, yo creo fumaron mucha mota para pensar que una tortugota nadaba en el espacio, traía unos elefantes encima. Los elefantes a su vez cargaban la tierra, pero aparte la tierra era como un disco. O sea, no era redonda, no era esférica, sino creían que era plana. Ellos creían que si llegabas al final de la tierra te caías al espacio. En serio, no se rían. Pero hasta en la época de Cristóbal Colón, ellos creían que la tierra era plana. La Biblia habla en el libro, ¿en cuál libro? En el libro de Job. 3000 años antes de que Pitágoras y Anaximandro, en el 582 antes de Cristo, ellos declararon que la tierra colgaba sobre nada. Empezaban a darse una idea. La Biblia lo declaraba 3000 años antes. Otro, la circulación de la sangre. ¿Ya se aburrió? No. La circulación de la sangre. ¿Sabe que antes la gente, los médicos no sabían que la sangre circulaba por todo el cuerpo? Es más, no sabían que si una persona se desangraba se podía morir. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, se puso enfermo de una rara enfermedad, y ellos se les ocurrió los médicos le hicieron una práctica común, una sangría. Les abrían unas de las venas, se empezaban a desangrar un poco y luego detenían la hemorragia, y a veces ellos decían que así sanaban. Pues este cuate lo desangraron tanto que se murió, porque no conocían la circulación de la sangre. A pesar de que había habido un hombre, un inglés, bueno, en Levítico 17:11, antes de hablarles de este inglés, Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre está. La Biblia ya hablaba de circulación de la sangre, de que la sangre es la vida de la carne, del cuerpo. Hubo un inglés llamado William Harvey que en 1628 descubrió que la sangre descubría por el cuerpo, siendo bombeada por el corazón. Una vez más, la Biblia declaraba esto 3000 años antes. Dice la Biblia: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta el día de hoy, científicos, gente conocedora, entre comillas, han atacado y rechazado la Biblia. La siguen atacando, la siguen rechazando. Mira, podemos hablar de más evidencias científicas que tiene la Biblia. La Biblia habla del peso específico del aire, está también en el libro de Job. La Biblia habla de la rotación de la tierra. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: en aquel día van a estar unos acostados en su cama, otros van a estar en el campo trabajando. Jesús estaba diciendo que el día del rato, la segunda venida de Cristo, a unos los va a agarrar en la noche y a unos en el día. ¿Cómo es posible eso? Usted sabe que ahorita, por ejemplo, en China es de día. ¿Por qué? Porque la tierra está rotando. El sol ahorita está pegando en aquel lado del globo terráqueo.
y va a seguir girando, y entonces aquí se hace de noche, allá es de día, pero cuando aquí se haga de día, allá es de noche. Pero cuando Jesús lo dijo, ellos no sabían ni qué ondas. Y quiero terminar con una que a mí me impresionó y apenas fue descubierto, tengo entendido, el 1900, hace como 60 años más o menos, y se ha hecho popular de la década pasada para acá. Pero quiero leer la escritura. Anita, ¿dónde estás? ¿Puedes pasar, por favor? Está dormido tu bebé. ¿Alguien le puede ayudar? Gracias. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Está hablando de Cristo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escucha esto. Estos pasajes nos vuelven a reiterar que en Cristo todas las cosas fueron creadas. Todo lo que existe en los cielos, en la tierra, fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. De hecho, si usted recuerda cómo empieza Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice adelantito: nada de lo que fue creado sin Él. O sea, todo fue hecho por Él. Y cuando dice en el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsisten en el original griego es la palabra sunistao, que significa mantener juntos o mantener unidos. Lo que esta palabra nos está diciendo, y ya voy a terminar, lo que esta palabra nos está diciendo es que si el sistema solar de nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede funcionar con esa armonía que funciona, si la naturaleza, los ciclos biológicos de la naturaleza, los ecosistemas, todo el día y la noche, todo lo que funciona en la naturaleza, en la creación, funciona con esa armonía, es porque en Cristo Él nos mantiene unidos. ¿Qué es lo que mantiene la Vía Láctea, las galaxias? Cristo. ¿Qué es lo que mantiene el ciclo de la vida en los mares, en la tierra, en los aires? Cristo. ¿Qué es lo que mantiene tu corazón bombeando? Cristo. ¿Qué es lo que mantiene las células de tu cuerpo funcionando? Cristo. En Él todas las cosas se mantienen unidas. Hay una, muy dentro de nuestro cuerpo, en las células, hay una proteína que se llama laminina. Dale nada más uno ahí. Laminina. Póngame atención, pues está muy grueso. La laminina es una glicoproteína que está en las células de nuestro cuerpo. Y esta proteína hace, mire, usted y yo estamos formados por miles de millones de células cada uno. Esta glicoproteína, haga de cuenta que es pegamento y hace que una célula esté pegada a la otra. Si nosotros no tuviéramos esta proteína, nos desintegraríamos. No estaría unido nuestro cuerpo, nuestros órganos. No sería posible la vida sin esta glicoproteína. Esta proteína hace posible que tu cuerpo permanezca unido. ¿Qué dijimos que hace Cristo con la creación? La mantiene unida. Te voy a enseñar el diagrama científico de la laminina. ¿Lo quieres ver? Pásale, Jaguar. ¿De qué tiene forma? ¿De qué tiene forma? De la cruz de Cristo. Esa es la composición científica de la proteína que mantiene unida una célula a la otra.
¿Casualidad? ¿O es Dios quien nos creó? ¿O es verdad lo que dice Colosenses 1:17? En Él todas las cosas se mantienen unidas. Pásame la otra imagen. Esa es una fotografía con un microscopio muy potente acerca de la menina. Tiene la forma de la cruz de Cristo. Porque en Él todas las cosas, todas las células de tu cuerpo se mantienen unidas. ¿No es impresionante? ¿Te ha impresionado un poquito más Dios hoy en esta noche con todo lo que hemos visto? ¿Por qué no le damos un aplauso a Él y nos ponemos de pie?